Existen números que describen el mundo y existen otros que lo transforman desde dentro. Hoy vamos a sumergirnos en el más incomprendido, el más temido y el más ocultado de todos, la vibración 13. Una frecuencia ancestral que no trae mala suerte, como se nos ha hecho creer, sino algo mucho más perturbador para las estructuras de poder. Trae soberanía interior, despierta claridad, rompe bloqueos, libera la mente de las narrativas impuestas, y por eso fue convertida en superstición. Durante siglos, diversas culturas consideraron el 13 como el número que señala un umbral espiritual. Egipto lo asociaba al ascenso del alma, que atravesaba 13 etapas antes de alcanzar su despertar. En la Cábala, simbolizaba la trascendencia de lo material. Para los mayas, era la clave de los ciclos de renovación. Y en la tradición hermética, el 13 representaba la unión entre la voluntad creadora y la inteligencia divina. En todas estas culturas, el 13 no era un peligro, era una escalera. Pero cuando el conocimiento dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una herramienta de control, el significado del 13 fue distorsionado. Se instaló el miedo donde antes había sabiduría. Se difundió superstición donde antes había transformación. De repente, el número sagrado que simbolizaba libertad interior se convirtió en el número prohibido. Y así nació un tabú global que, curiosamente, nunca tuvo una base real, salvo la de impedir que las personas accedieran a un estado de conciencia demasiado poderoso. La vibración 13 no es un número, es un estado interno, un salto de percepción que une tres fuerzas esenciales: el coraje de iniciar, la creatividad que da forma a lo nuevo y la lucidez que emerge cuando ambas se integran sin miedo. El 13 no se reduce, no se simplifica, no se domestica. Es una vibración que rompe patrones repetitivos, que deshace viejas creencias y que impulsa al individuo hacia una claridad radical. Y por eso se temía, porque quien vibra en 13 piensa por sí mismo. De hecho, si observamos la historia reciente, el miedo al 13 no surge de la espiritualidad, sino de la cultura popular. ¿Por qué tantos edificios eliminan la planta 13? ¿Por qué tantas aerolíneas borran la fila 13? ¿Por qué tantas personas repiten supersticiones que ni siquiera comprenden? Los tabúes mundiales no nacen al azar. Nacen cuando un mismo símbolo es incómodo para distintos sistemas de poder. Y este ha sido, durante siglos, uno de los símbolos más incómodos. La naturaleza, sin embargo, nunca olvidó su verdadero significado. En la secuencia de Fibonacci, que estructura desde las espirales de galaxias hasta la disposición de las hojas en las plantas, el 13 aparece como un punto de expansión, un salto hacia una forma más compleja y más armoniosa de existir. Allí donde el universo crece, el 13 actúa como puente. Es un impulso hacia arriba, hacia adelante, hacia un nivel más alto de orden. Si unificamos todas estas tradiciones, descubrimos algo revelador. La vibración 13 siempre ha señalado un cambio profundo, un antes y un después, un nacimiento interior. Y eso es exactamente lo que se trató de ocultar. No su número, sino su poder. La capacidad que tiene de despertar en cualquier persona una lucidez que no depende de gurús, ni de sistemas, ni de estructuras rígidas, sino de su propia conciencia. Hasta aquí has entendido qué es la vibración 13, por qué la temían, cómo fue distorsionada y por qué sigue generando resistencia incluso en quienes no saben nada de su historia. Pero este es solo el comienzo. Ahora exploraremos cómo activar esta vibración en la vida cotidiana, cómo aplicarla para tomar decisiones desde un estado de claridad superior y cómo usarla para romper bloqueos internos que llevaban años deteniéndote. Si estás escuchando esto, es porque el 13 ya ha empezado a resonar en ti. La práctica que te voy a enseñar no tiene símbolos,
No tiene palabras secretas ni rituales complejos. Es una técnica pura, creada para restaurar ese punto de alineación. Cierra suavemente el mundo exterior por un instante y dirige tu atención hacia tu centro. No hacia la mente, ni hacia el pecho, sino hacia ese espacio interno donde sabes, sin explicación, que habitas tú. Desde ahí, haz una simple pregunta. ¿Qué está desordenado en mí ahora mismo? No busques respuestas. Permite que se revelen. Y en cuanto localices la tensión, el miedo o la contradicción, reconoce su presencia sin luchar contra ella. Ese reconocimiento, sin juicio, sin prisa, es el primer paso hacia la vibración 13, porque el 13 solo puede sostenerse en una conciencia que se atreve a mirarse. Una vez que la tensión ha sido vista, llega la segunda fase, la reconfiguración. Visualiza tu intención real, el propósito auténtico detrás de lo que estás viviendo, y permite que tu emoción se coloque a su lado, no en contra. La mente deja de resistir y pasa a acompañar. Cuando estas tres fuerzas encajan, notarás algo muy particular. Una expansión silenciosa, como si tu interior se estirara hacia adelante. Ese es el ascenso. Ese es el 13 operando. Con la práctica, este proceso se vuelve natural. Empiezas a tomar decisiones sin el ruido mental que antes te bloqueaba. Intuyes caminos que antes no veías. Te liberas de hábitos que no sabías que te sujetaban. No porque seas otra persona, sino porque por primera vez te permites actuar desde una coherencia profunda. Las consecuencias de activar esta vibración no son espectaculares hacia afuera, sino transformadoras hacia adentro. De pronto sientes que ya no necesitas encajar en moldes ajenos, que tus límites se vuelven más flexibles, pero tu identidad más firme, que tu energía ya no se dispersa en 1000 direcciones, que aquello que antes te desbordaba ahora te atraviesa sin derrumbarte. La vibración 13 eleva, sí, pero también simplifica. Te regresa a tu centro y te permite vivir desde ese lugar. Cuando una persona sostiene esta vibración, su entorno cambia, no porque lo fuerce, sino porque lo irradia. Su presencia genera claridad en otros. Su manera de hablar elimina ruido. Su forma de observar transforma el ambiente. Por eso las antiguas escuelas espirituales consideraban al 13 una frecuencia maestra. No transforma solo al individuo, sino al espacio que lo rodea. A nivel simbólico, el 13 siempre ha representado el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Cuando lo activas en tu vida, lo notarás en decisiones que se vuelven inevitables, en puertas que se cierran con más facilidad de la que esperabas y en oportunidades que surgen desde lugares inesperados. No es magia, es coherencia. Y la coherencia siempre reorganiza la realidad. A partir de ahora, cada vez que sientas confusión, bloqueo o saturación mental, utiliza esta práctica. No para buscar resultados, sino para restaurar tu alineación interior. Cuando lo hagas, la vibración 13 aparecerá sola, como una corriente ascendente que te reubica en tu propósito. Esta es la verdad que tantas culturas protegieron, distorsionaron o temieron, que existe un estado del ser en el que la confusión se disuelve, la claridad se fortalece y la voluntad se vuelve creadora. Ese estado es el 13, y lo que hagas con él, a partir de hoy, depende de ti. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes dentro. No has encontrado al 13. Él te ha encontrado a ti.